Hola, muy buen día. Nosotras te vamos a presentar nuestro proyecto final de termodinámica con la ley de Charles. Y ahora vamos a comenzar. A continuación, se presentará el desarrollo de nuestro proyecto final aplicando una de las teorías vistas alrededor del curso de termodinámica, específicamente la ley de Charles, así como su biografía, descripción de su ley y su manera de expresarla matemáticamente. Finalmente, se presenta el experimento que refleja la proporcionalidad de la ley y sus resultados. Charles fue un químico, físico y aeronauta francés que nació en Bouilloncy el 2 de noviembre de 1746 y falleció en París el 7 de abril de 1823. En 1783 construyó los primeros globos de hidrógeno y subió el mismo hasta una altura de aproximadamente 2 kilómetros. Su descubrimiento más importante fue realmente un redescubrimiento, ya que en 1787 retomó un trabajo anterior de Montons y demostró que los gases se expandían de la misma manera al someterlos a un mismo incremento de temperatura. Inventó distintos dispositivos, entre ellos el densímetro, el cual mide la gravedad específica de los líquidos. Charles fue elegido en 1785 como miembro de la Real Academia de las Ciencias. Fue profesor en el Conservatorio de las Artes y Oficios en el área de física experimental. Lo que se describe en la ley de Charles es esta relación entre temperatura y volumen de un gas en el que lo demás permanece constante. Entonces estamos hablando de una masa constante y en los procesos isobáricos, es decir, presión constante. Entonces, se habla de que el volumen de un gas con estas características es directamente proporcional a su temperatura. Y esto es lo que hemos expresado en el texto de nuestra diapositiva, que se representa que el volumen es directamente proporcional a la temperatura o que el volumen es igual a una constante por la temperatura. Charles descubrió que al aumentar la temperatura del gas, aumenta la energía cinética de sus moléculas y esto lleva a que adquieran más velocidad y por lo tanto esto lleva a un volumen mayor. Entonces se cumple esta proporcionalidad que se puede ver representada como el cociente de la velocidad y la temperatura y como este es igual a una constante. Esto lo podemos también ver representado en la imagen de la diapositiva, en la que podemos ver en una gráfica como al aumentar la temperatura va a aumentar también el volumen proporcionalmente. Otra manera de expresar la ley de Charles es con la fórmula que tenemos hasta abajo del cuadro gris en nuestra diapositiva, porque estamos comparando el cociente del volumen y la temperatura de un gas con las características ya mencionadas y se iguala al cociente del volumen y la temperatura de otro gas con estas características. Es decir, el volumen no va a ser el mismo y la temperatura no va a ser el mismo, pero esta relación, la razón entre ellos dos va a ser igual debido a la constante a la que ambos están igualados. Esto también nos sirve para que podamos, si conocemos la variante del volumen, podemos obtener la temperatura correspondiente gracias a esta proporcionalidad. Como vimos anteriormente, que el cociente del volumen y la temperatura de un gas es constante, lo que vamos a hacer con este experimento es que vamos a obtener el volumen final de un gas al aumentar su temperatura. Los materiales que vamos a utilizar para realizar el experimento son un globo, una botella de volumen de 1 litro, un termómetro infrarrojo, un recipiente con agua y una parrilla eléctrica. Ok, entonces, para empezar el procedimiento, tomaremos la temperatura de nuestra botella. La cual es de 26.3 grados Celsius. Recordemos que nuestra ley nos marca que la temperatura debe ser en grados Kelvin. Para posteriormente lo cambiaremos a grados Kelvin. Una vez que colocamos el globo en la boca de la botella, ponemos la botella dentro del recipiente con agua caliente y tomamos nuevamente su temperatura, la cual fue de 38.2 grados centígrados de temperatura final. Bien, nos vamos con los cálculos. Vamos a identificar primero nuestros datos. Tenemos el
volumen inicial con 1 litro, la temperatura inicial de 26.3 grados centígrados, la temperatura final de 38.2 grados centígrados y nos falta conocer el volumen final. Muy bien, como mencionamos anteriormente, falta convertir esos grados Celsius a grados Kelvin y para eso solo a los grados Celsius les vamos a sumar 273.15. Y ahora, una vez que se haya sumado, ya tenemos nuestras dos temperaturas para poder trabajar con ellas. Tenemos que la temperatura inicial es de 299.45 grados Kelvin y la temperatura final de 311.35 grados Kelvin. Bien, vamos a ubicarnos con nuestra fórmula de la ley y en ella vamos a sustituir nuestros datos. Nos vamos con nuestro procedimiento y ya tenemos nuestros datos sustituidos. Tenemos 1 litro sobre 299.45 grados Kelvin, que es igual al volumen final entre 311.35 grados Kelvin. Ahora vamos a operar matemáticamente multiplicando 1 litro por los 311.35 grados Kelvin sobre 299.45 grados Kelvin. Esto nos va a dar 1.0397 litros como volumen final. Y en nuestros resultados ya podemos decir que el volumen final es de 1.0397 litros. Tal como ha sido observado, a partir de experimentos caseros es posible comprobar la ley de Charles, pudiendo así identificar y explicar el comportamiento de los gases, el cual comprende que la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional mientras permanezca constante la presión. A partir de tomar los datos de temperatura y volumen al inicio del experimento, pudimos hacer el cálculo del volumen final según la temperatura de la botella después de estar dentro del agua caliente y poder así comprobar la ley de Charles. Se observó que cuando la temperatura del gas aumentó, debido a que sus partículas se mueven más rápidamente y al chocar con las paredes del globo, este comenzó a expandirse, manteniendo así la presión constante, pero aumentando el volumen, pudiendo comprobar el cumplimiento de la ley tratada. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para elaborar nuestro proyecto final. Esperamos que te haya gustado y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.